Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy vamos a terminar el capítulo 21. La semana pasada que vimos todos los versículos desde el 1 hasta el 24. No se pierdan ese video porque fue muy bueno, hablando de las profecías, etc. Y ahora vamos a terminar el capítulo donde vamos a hablar de la segunda venida de Jesucristo, la parábola de la higuera y el llamado de Jesús que nos hizo a nosotros a estar alertas. Pero antes de comenzar nuestra lectura, vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en este día. Padre, gracias porque podamos volver otra semana más a estudiar tu palabra, a aprender de ti. Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo revelándonos la verdad, que sea tu Espíritu Santo revelándonos tu palabra, que podamos entender cuándo tú vienes, lo que ha pasado, lo que pasará, que podamos entender las señales, que podamos entender la idea de estar alerta y que seas tú, Dios, glorificado en nuestras vidas, que seas tú transformándonos a la imagen de Jesucristo y que podamos nosotros glorificarte y amarte en obediencia. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, como dije, la semana pasada terminamos hasta el versículo 24. Hoy comenzamos el 25, versículo 25. Y el tema es la segunda venida de Jesucristo. Sigue siendo el mismo escenario, ¿no? Jesucristo estaba en el templo, empieza a caminar, a salir del templo, habla y empiezan los apóstoles o los discípulos a preguntarle acerca del templo y él le dice, todo esto va a ser destruido y les da la señal, les da lo que pasa. Y terminamos que eso va a seguir así, esa destrucción de Jerusalén va a seguir así hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Ahora bien, el versículo 25 en adelante es que ya que se ha cumplido el tiempo de los gentiles, esto es lo que va a suceder. Por eso es que podemos ver que los versículos hasta el 24 es algo que ya pasó. Es algo que podemos ver claramente, con detalle en la historia, no solamente en la Biblia, sino en los libros históricos de Josefo y de Tácito. Pero entonces del versículo 25 al versículo 28 es un tiempo futuro, es el tiempo que estamos esperando, donde el tiempo de los gentiles se cumple y Jesucristo viene por segunda vez. ¿Okay? Por eso es que nos damos cuenta que Jesucristo hace esa división entre la profecía futura que para nosotros se cumplió en el año 70 y la profecía futura que aún no se ha cumplido. ¿Okay? Versículo 25 dice, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Qué bonita manera de Jesucristo terminar esta profecía. Él está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, en el año 30 y pico, ¿no? 33, 35, van a venir estas cosas horribles. Va a suceder muerte. Los van a atrapar, los van a vender, los van a encarcelar. Jerusalén, el templo hermoso va a ser destruido. Y es mala noticia, y mala noticia, y mala noticia, y ira, ira, ira. Y de momento cambia el vocabulario y la perspectiva de Jesús. Ahora, de ser un enfoque específico hacia Jerusalén con detalles específicos, ahora cambia a un lenguaje diferente. Ahora es un lenguaje general, un lenguaje apocalíptico, de sucesos que no van a suceder durante la vida de los apóstoles, sino que va a suceder luego. Vemos una distinción bien grande entre los versículos hasta el 24 y del 25 al 28. No solamente tenemos la división de esto termina en el tiempo de los gentiles, sino tenemos una división de lenguaje, de escritura. Cuando hablamos de señales en el sol y la luna y las estrellas sobre la tierra, estamos hablando de cosas que globales, celestiales, de naturaleza,
Es un tipo de lenguaje también apocalíptico, que habla de juicio, de fin de los tiempos, etcétera. Vemos que hay angustia en las naciones, no solamente en Israel, sino en el mundo entero. Habla de que algo va a suceder en el océano, ¿no? En el mar, olas, y vemos también este tipo de lenguaje en el libro de Apocalipsis. Ya estamos viendo que lo que estamos viendo en estos versículos 25 al 28 ya es algo diferente. Pero que, miren cómo termina esto, que este lenguaje apocalíptico del fin de los tiempos, que es el versículo 25 y 26. Y fíjense cómo Jesucristo vira rápido el sartén y nos da la buena noticia. Él no se enfoca mucho en las malas noticias. Sí, vendrán estas cosas apocalípticas como señales, pero lo bueno es 27 y 28. Entonces veremos a quien estamos esperando. Entonces Jesucristo, que lo estamos esperando, aparecerá de entre los cielos. Y asimismo como subió en una nube, en el libro de Hechos, asimismo bajará en una nube a buscar a su iglesia y a establecer su trono y su reino aquí en su tierra, en esta tierra que Él creó, que Él es el rey. Y esta idea de el Hijo del Hombre que viene en las nubes, esto no es nuevo, no es la primera vez que hablamos de esto en la Biblia. Daniel es el primero que habla de esto en el Antiguo Testamento, cuando el Hijo del Hombre, el Mesías esperado, él lo ve bajando. Él lo ve. Por eso Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento, haciendo referencia al Hijo del Hombre profetizado por Daniel. Eso lo pueden ver en Daniel 7:13. Pero no solamente eso, sino que lo vemos en Marcos 14, Mateo 24, Marcos 13. También lo vemos en Hechos capítulo 1, donde Jesucristo asciende en las nubes y los ángeles dicen que de la misma forma que ascendió va a descender. Jesucristo está hablando claramente del cumplimiento mesiánico cuando el Mesías, el Cristo, que es Él, va a regresar a establecer su reino, va a buscar su iglesia y va a traer justicia y juicio a los gentiles y a las naciones desobedientes y rebeldes. Pero para nosotros, que es el versículo 28, debe ser algo de ¿qué? De aliento, de gozo, de esperanza, de alegría, porque Jesús está aquí. Es en ese momento donde nosotros seremos totalmente redimidos y rescatados y transformados. ¿Qué ha sucedido en nuestra vida? Tú y yo, como creyente, como discípulo de Jesús, como seguidor de Jesús. Nosotros éramos pecadores rebeldes, viviendo para nosotros mismos. Jesucristo, Dios decide revelarse así a nosotros para que nosotros podamos conocerle. Y se revela por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su iglesia. Y nos da ese don, ese regalo de fe, de entendimiento y de arrepentimiento para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios, el amor de Dios, la gloria de Cristo, nuestro pecado, lo que nosotros merecemos, que es juicio, y nuestra culpabilidad, y nos arrepintamos de nuestros pecados, nos arrepintamos de nuestra vida de desobediencia, que nos enfoquemos en Cristo, en Dios, en sus promesas, en su palabra, y no solamente que creamos en Él, porque los demonios creen en Dios y tiemblan, pero aún así no van en salvo, sino que le creamos a Él. Y pongamos nuestra fe en Él y sigamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. ¿Qué implica que Jesucristo es mi Señor? Si yo digo que Jesucristo es mi Salvador, pero no lo llamo Señor, ¿qué estoy diciendo? Sálvame, perdona mis pecados, dame vida eterna, pero yo no te quiero obedecer. Yo no voy a hacer tu voluntad. Yo voy a hacer lo que yo quiera, porque tú no eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Pero la Biblia no separa los dos, sino que tiene dos títulos unidos. Él es Señor y Salvador. No podemos escoger una o la otra. Por lo tanto, cuando yo reconozco todo esto, el señorío de Cristo está sobre mí, su voluntad es mi voluntad,
Él transforma mi corazón y ahora yo voy a querer, fíjense la palabra que estoy usando, yo voy a querer, no es yo voy a ser obligado a, sino yo voy a querer hacer su voluntad por amor a Él, por agradecimiento a Él, porque Él ha sido bueno conmigo. Aún yo mereciendo la muerte, Él me dio vida sacrificándose Él en mi lugar. Por lo tanto, yo quiero agradarle. Yo quiero vivir una vida que sea buena. Yo quiero vivir una vida que sea justa, que sea recta. Hermanos y hermanas, ¿lo hago todo el tiempo? Por supuesto que no. Ese es mi dolor. Ese es mi llanto. Que peco todavía en contra de Jesús. Que aún con todo el sacrificio que Él hizo, aún así de vez en cuando se me sale la carne, toma poder y no sé, hago algo que no es bueno. Ya sea que mienta por alguna razón, o ya sea porque, no sé, cometa algún pecado, no ponga a Dios primero, o no lea su palabra, no sé, algo que no le agrada a Él. Que me enfogone y tenga ira en mi corazón, y en vez de controlarme y tener dominio propio, despliegue mi ira pecando por mi ira, a causa de mi ira. Porque Dios dice que tengan ira, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis. Depende de la traducción que ustedes usen. Se ven que todavía en esta carne de pecado hay una tentación para pecar. Mi deseo es no hacerlo, y es lo que es ideal, lo bonito. Pero lamentablemente a veces lo hago. Y me arrepiento y vuelvo a Cristo y sigo caminando hacia adelante, hacia Él, con mi mirada puesta en la cruz, con mi mirada puesta en Jesús. Porque Él es mi centro. Mi centro no es nada más, es Jesús. Y cuando llegue Jesús, cuando llegue este tiempo del versículo 27 y 28, eso que Él comenzó a hacer en mí, ¿verdad? Me salvó, me rescató, me regeneró, me justificó, me declaró justo. Ahora mismo, mientras estamos hablando tú y yo, Él me está santificando. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de su palabra y a través de su espíritu, Él obra en mí para que cada día yo sea menos como yo y más como Jesús. Él me transforma mi corazón, Él me transforma mi mente, me transforma mi cuerpo, mi ser, para que yo sea moldeado en Cristo. Por eso Él es el alfarero, ¿no? Que toma este pedazo de barro y le da la forma que Él quiere. La forma de Jesús, esa es la meta. Ahora mismo nosotros como discípulos de Jesús, como creyentes, estamos en ese proceso de santificación. Y si no eres creyente, el momento es ahora de arrepentirte de tus pecados y poner la fe en Jesucristo y seguirle como tu Salvador y Señor. Amarle en obediencia, buscarle, acercarte a Él para que Él se acerque a ti y crecer en conocimiento y en estatura de la palabra, para que tú también seas justificado, declarado justo, seas santificado, que es moverte cada día más a ser como Jesús. Y para que cuando llegue este momento, 27 y 28, tú y yo seamos glorificados. ¿Qué quiere decir eso? Glorificados quiere decir que en ese momento cuando Jesús aparezca, los cuerpos de los cristianos, de los creyentes, de los que tenemos fe en Él, de los que hemos sido regenerados y transformados por su palabra y por su espíritu, vamos a ser transformados de un cuerpo de pecado a un cuerpo que es igual al cuerpo de Jesús, que es un cuerpo santo. En ese momento, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, ya tú y yo no vamos a pecar más. Ya no se me va a salir una mentira. Ya no voy a pensar en hacer algo que es incorrecto. Ya no voy a tener tentación de comer de más. Ya no voy a tener tentación de emborracharme. Ya no voy a tener tentación de robar. Ya no voy a tener tentación de matar. Ya no voy a tener tentación de perder el control con la ira. Todas esas tentaciones de la envidia que menciona la palabra van a desaparecer porque nuestro cuerpo ha sido glorificado.
ya no es un cuerpo de pecado. La naturaleza de pecado en nosotros habrá muerto. Y ahora vamos a estar para siempre y por siempre con Jesús, disfrutando de su presencia, disfrutando del mundo que Él creó para nosotros, pero sin la posibilidad de fallar y de pecar. No sé si eso es lo que ustedes desean, pero eso es lo que yo deseo. Lo que yo deseo es estar con mi Señor Jesús, estar con mis hermanos y hermanas en Cristo, disfrutar de la vida como Él la diseñó. Una vida que sea para la gloria de Dios, para hacer lo bueno, para nunca más pecar y para disfrutar de la creación que Él hizo para nosotros. Por eso es que Jesucristo divide este pasaje en dos pedacitos, ¿no? 25 y 26. Estas son las señales horribles de lo que va a suceder, pero tan pronto ustedes ven eso, hey, levanta tu cabeza, disfruta y goza porque Jesucristo va a bajar en las nubes y va a venir por ti. Esa es la promesa. Es una palabra de aliento. Ahora bien, si no eres creyente, si no eres cristiano, esto debe ser algo que te debe dar terror. Terror. Porque quiere decir que en este momento, si no has muerto, te vas a enfrentar al Dios viviente, a un Dios justo y recto, que no va a tener misericordia, sino que va a ser justo para contigo. Y te va a dar exactamente lo que tú te mereces. No te va a dar más, no te va a dar menos. Y créeme, tú no quieres lo que te mereces. Yo no quiero lo que yo me merezco. Yo quiero misericordia. Yo quiero gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es cuando alguien te da algo que tú no te mereces. Por ejemplo, si yo voy a tu casa y te llevo un regalo, nada más por simplemente el hecho de que te amo y quiero llevarte un regalo. Tú no te lo mereces, tú no me lo pediste, aquí está un regalo. Eso es gracia. Y eso es lo que Dios nos da, gracia. Tú quieres gracia. Créeme, quieres gracia. No quieres justicia. Y queremos misericordia. ¿Por qué misericordia? Misericordia es que Dios no me va a dar a mí lo que yo me merezco. Por ejemplo, si mi hija o mi hijo desobedecen, yo tengo dos opciones. Yo tengo la opción de castigarlos por su injusticia, por su desobediencia, y eso sería justo. Pero también tengo la opción de demostrar misericordia para con mi hijo y con mi hija y reprenderlo, decirle lo que hizo mal, pero también decirle que yo he decidido esta vez no castigarlo y no darle lo que se merece, sino que voy a tener misericordia para con mi hijo y con mi hija para que experimenten la bondad de Dios. Eso es misericordia. ¿Qué nosotros queremos de Dios? Gracia y misericordia. ¿Qué no queremos como personas pecadoras y culpables? No queremos justicia. Dios nos ofrece gracia y misericordia en la persona de Cristo Jesús, en el Evangelio. Cree en Jesucristo, arrepiente de tus pecados y síguele. Y Él es fiel y verdadero, fiel a sí mismo, número uno que nada. Su promesa la va a cumplir y te va a te va a perdonar de tus pecados, te va a rescatar, te va a salvar, te va a declarar justo y te va a santificar. Y en este día, cuando venga Jesucristo en las nubes, te va a glorificar. Romanos 8 es bien claro. En la cadena de redención, en Romanos 8, 29 al 30, donde aquella persona que Dios predestinó, escogió, justificó, también santificó y también glorificó. Porque la obra es de Dios. Nosotros simplemente tenemos que responder a Dios. Bonito, ¿verdad? Nos debe dar gozo y alegría. Por eso tanto esperamos el fin de los tiempos. Por eso tanto los cristianos esperan que Jesucristo aparezca en las nubes. Y seguiremos esperando día tras día, hasta tanto el Padre envía al Hijo a buscarnos. ¿Qué va a suceder? Va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos. Pero yo sigo esperando. Yo sigo esperando. Y yo sigo confiado sabiendo que su palabra se va a cumplir
Porque Dios no es mentiroso, Dios no miente, Dios es verdadero y Dios es fiel. Entonces, cuando Él termina de hacer estas profecías, le da a sus discípulos una parábola. ¿Recuerden lo que era una parábola? Una parábola, para el beneficio de aquellos que no se acuerdan, es una historia utilizando cosas físicas, utilizando algo que es cotidiano para nosotros, para darnos una revelación de algo espiritual. Y miren lo que Él dice. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo dice, la higuera en invierno se seca. Se le caen todas las hojas, como muchos otros árboles, ¿no? Es algo que es bien común, es algo que es bien conocido. Y él dice, si la higuera no tiene hoja, es que es invierno. Pero si de momento tú estás caminando y ves que la higuera empieza a tener hojas, el verano está cerca. ¿Por qué? Porque después del invierno viene la primavera y después viene el verano. Fíjate que el nacimiento de las hojas nos ayuda a entender que falta poco tiempo para el verano. No es que sea verano, es que el verano está cerca. Cuando nosotros veamos todas estas, cuando los discípulos, le está hablando a los discípulos, no a ti y a mí, le está hablando a los discípulos, dice, cuando ustedes vean todas estas señales de guerra, rumores de guerra, hambre, etcétera, rodeada Jerusalén, ¿a qué se está refiriendo a qué? Versículos hasta el 24, que es lo que los apóstoles iban a experimentar. Entonces él está diciendo, cuando ustedes vean todas estas señales, no es que Jerusalén va a ser destruida mañana, pero se acerca el tiempo. En otras palabras, ustedes tienen que estar alerta de estas cosas para saber cuándo Jerusalén va a ser destruida. ¿Para qué? Para que huyan de Jerusalén y no sean destruidos en Jerusalén junto con Jerusalén. Ese es todo el punto de esta parábola. Y él está diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, lo que yo digo se va a cumplir. Llueve, trueno, ventee. No importa lo que pase, no importa lo que la gente haga. Lo que yo dije va a suceder, no importa qué. O sea que ustedes tienen que tener una certeza de que esa profecía de la destrucción de Jerusalén va a suceder. Y me tomé la molestia de darle todos estos símbolos, todas estas señales, para que se den cuenta la destrucción de Israel se acerca y nosotros podamos huir de Israel en lo que Israel es destruida. Esto es lo que está diciendo, y le está diciendo a esta gente, esta generación no va a pasar hasta tanto, por lo tanto le está dando un tiempo, le está diciendo, yo voy a morir, pero antes de que ustedes mueran, o sea, en un tiempo razonable de 40 años más o menos, 50 años, y así fue, porque Jesucristo muere en el año, ponle el año 35, y esto sucede en el año 70, menos de 40 años pasaron. Y bíblicamente, si no me equivoco, una generación son 40 años. Él dice, esta generación no pasará. En otras palabras, en 40 años o menos, esto va a suceder. Y ustedes tienen que estar pendientes, porque esto no va a suceder mañana, pero va a suceder pronto. Y tienen que estar pendientes de los señales, de los simbolismos, de las cosas que van a suceder, para tanto ustedes lo vean, sepan que se acerca la destrucción y puedan huir de Israel y no ser destruidos por la ira de Dios sobre Israel. Ahora bien, ¿nosotros también podemos aprender esta parábola? Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, si vamos a los versículos anteriores, 25 al 28. 25 y 26 dice que habrán señales en los cielos, en la atmósfera, en el espacio. Habrán señales en la tierra. Habrán grandes catástrofes. Dice que el corazón del hombre desfallecerá del terror. Eso quiere decir que cuando yo empiezo a ver estas cosas que son sobrenaturales, estas cosas que son apocalípticas, que no es simplemente un terremoto normal o un tsunami normal, sino algo que las naciones enteras desfallecen de miedo.
Ya yo sé que Jesús está cerca. Y yo me preparo y preparo mi corazón para recibir a mi Señor. Ahora bien, que yo te recomiendo que tú prepares tu corazón todos los días y confieses tus pecados y te arrepientas y camines con el Señor y busques de Él en oración, que estudies su palabra todos los días, porque realmente no sabemos a ciencia cierta cuándo regresa Jesús. O, peor aún, cuándo tú vas a morir y te vas a presentar delante de Jesús. Que tú estés preparado para este momento. Especialmente si vemos que el tiempo está cerca. Recuerda las 10 vírgenes, que tú y yo seamos de las vírgenes que tenían la lámpara llena de aceite. Que estemos preparados, con un corazón limpio, sin pecado, con una vida que le agrada a Dios, acercándonos cada día más y más y más a Dios. Eso sería, perdón, lo que es ideal, ¿no? Entonces, vamos al final de este capítulo, que es que Jesús nos llama a estar alerta. Jesucristo le ha dado todas estas señales a los apóstoles y a nosotros. Le ha dicho, esto es lo que va a suceder en Jerusalén, va a ser destruida, estén pendientes, va a ser un tiempo largo, esto va a suceder a fin de los tiempos, van a ver estos eventos cataclísmicos. Jesucristo va a descender, Jesucristo diría, yo voy a descender de las nubes. Cuando eso sucede, estén gozosos, porque quiere decir que su redención está ahí, van a ser redimidos, van a ser glorificados, y estén pendientes de las señales. Le da el ejemplo de la higuera. Y después les dice que les recalca y les recuerda otra vez, como una y otra vez, que estén alerta. Porque ¿qué pasa si yo no estoy alerta? Si yo no estoy alerta, pasan las señales, yo no me doy cuenta. Y entonces me voy a topar con que Jesús regresa o con un evento difícil, o en caso de ellos se van a topar con el ejército romano y van a ser víctimas del ejército romano. ¿Por qué? Porque no estaban alertas a las señales que Jesucristo dijo que estuvieran pendientes. Miren lo que dice el 34. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra. Fíjense lo que está diciendo. En otras palabras, está diciendo, no se dejen envolver con las cosas del mundo. No se mezclen con las personas del mundo. Las personas del mundo están pendientes a qué voy a comer, a la fiesta, al alcohol, al futuro, al problema del trabajo, al problema del dinero. Y él dice, esas son cosas del mundo. No pongan su mente y su enfoque en eso, porque los va a sacar de estar alerta, de estar pendiente, de estar siguiendo el camino, de estar siguiendo la verdad, que es Él, que es Jesús. Y de vivir una vida que esté no solamente alerta, sino agradable a Él. Recuerden en otro pasaje de la Biblia que dice que al final de los tiempos serán como los tiempos de Noé, donde la gente estaba dándose en casamiento y en fiesta y bebiendo y pendiente a sus propias vidas y no pendiente a las señales del cielo y no pendiente a Dios. Aquí él está diciendo prácticamente lo mismo a los apóstoles. Dice, porque vendrá sobre todos los que habitan la superficie de la tierra. Pero velen, estas palabras, estén alerta. Velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo tengo que velar. ¿Cómo? ¿Cómo yo velo? ¿Cómo yo estoy alerta? Oración. Recuerden cuando Jesucristo está a punto de morir y Pedro está con él, Juan está con él, y es de noche, y Jesucristo sube a orar, y Jesucristo está orando porque al otro día lo van a crucificar, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dice a los discípulos? Hey, estén alerta, oren sin cesar. Y vuelven ellos y se duermen, y vuelve y lo hace una, y dos, y tres veces.
Porque la idea de estar alerta es estar agarrados de Dios. Yo estoy en comunicación constante con Jesús, con Dios, a través de la oración, a través de su palabra, y no me duermo, no me duermo espiritualmente. Quiere decir que no me voy a enfocar en las cosas del mundo, no me voy a enfocar en las cosas de la carne, sino que voy a poner mi enfoque y mi mirada en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios, en su palabra, y voy a estar en oración, buscándole en oración. ¿Para qué? Para que Él me dirija. Porque a través del Espíritu Santo Dios nos revela que su voluntad, lo que Él quiere que hagamos, nos revela su palabra. Recordamos lo que leímos anteriormente en este mismo capítulo, que a través del Espíritu Santo Él nos da la palabra que vamos a decir a otras personas, palabra de vida o palabra de condenación. Y dice que cuando nosotros estamos orando y estamos en Cristo y estamos buscando de la palabra, cuando llegue el Hijo del Hombre, voy a poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Eso significa que voy a estar bien, en rectitud, con un corazón limpio delante de mi Señor. Recuerden que una de las cosas que sucede cuando nosotros estamos en Cristo y nos topamos con Jesús, ya sea que muramos o ya sea que Él venga por nosotros, es el juicio de Cristo, donde Cristo pasa juicio sobre sus hijos, sobre sus discípulos. No un juicio para mandarnos al infierno, sino un juicio para rendir cuenta por las cosas que Él nos dio a nosotros para que hiciéramos. Nosotros tenemos que estar listos y preparados, como las 5 vírgenes que tenían el aceite lleno, para cuando Él venga poder estar de pie delante de Él y no estar de rodillas pidiendo perdón, porque fuimos siervos malos. Dice, versículo 37, durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Durante esa semana que Él estuvo en Jerusalén, que es la semana que está pasando ahora, Él estaba en el templo enseñando. Era su última semana antes de la crucifixión. Y Él sabía que el tiempo estaba cerca. Y tenía que estar alerta, Él mismo tenía que estar alerta. Y estaba orando a su Padre, predicando la palabra, envuelto en las cosas de Dios. Tanto así que dormía en un monte. Ni siquiera tenía un sitio donde dormir. Porque su enfoque no era su cuerpo, no era hambre, no era sed, no era estar cómodo. Su enfoque es la palabra de Dios tiene que ser enseñada, hay que proclamar el Evangelio, hay que predicar la palabra, porque el tiempo está cerca. Y así mismo está el tiempo para ti y para mí ahora mismo. El tiempo está cerca. Jesucristo va a regresar bien pronto. ¿Qué tan pronto? Nadie sabe. Que te dé una fecha está mal. Pero si nosotros vemos cómo están las cosas, ya el pueblo de Israel regresó a Israel. La nación de Israel está estableciéndose por los últimos 50 años. Jerusalén todavía no está 100% de Israel, porque pues por la cuestión de los palestinos, los musulmanes, etc. Pero de que falta poco, mis hermanos, falta poco. Falta poco para que Jesús regrese. Esto se va a poner mucho peor. Pero Jesucristo llega pronto. Y estamos llamados a estar alertas a las señales, pero más que nada, estar alerta en Dios. Estar activo en oración, activo estudiando la palabra, proclamando el Evangelio, enseñando el Evangelio, viviendo el Evangelio. Que nosotros podamos vivir una vida que le agrada a Dios y que sea de testimonio para otras personas, para que otras personas puedan ver a Dios obrando en nuestras vidas. Ya se acerca la hora. Para la gloria de Dios y para nuestra alegría, se acerca la hora. Ya no nos queda tanto sufrimiento, ya no nos queda tanto exilio, ya no nos queda tanta vida en medio de pecado. Pero eso significa que ahora con más urgencia nosotros tenemos que proclamar la palabra, que buscar a Dios en oración, que estudiar su palabra y que vivir una vida que le agrade a Dios
no solamente los domingos, sino todos los días y en todo tiempo. Bueno, hasta aquí terminamos el capítulo 21. Como dije, ya se acerca la crucifixión, ¿verdad? La historia culminante de Jesucristo y obviamente la resurrección. Pero por ahora les pido que se suscriban al canal, que compartan estos videos, hablen a otras personas del Evangelio. Si no se atreven a hablar mucho del Evangelio, pónganle un video de estos para que puedan escuchar el Evangelio a través mío o a través de otra persona. No importa, lo importante es que toda persona escuche el Evangelio, no importa de quién. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y tenemos que llevar el Evangelio al mundo. El tiempo se acerca y se acaba. Nos queda poco. Y estas personas, si no reciben a Cristo, van a morir en sus pecados. Y no queremos eso. Bueno, que el Señor les bendiga. Por favor, compartan estos videos. Mediten en la palabra, vivan para Cristo, glorifiquen a Dios con su vida. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar el capítulo 22. Hasta luego.